Del otro lado de la grieta no hay nada. No hay un otro lado, no hay grieta, no hay nada. No puede haber nada del otro lado de la grieta porque si lo hubiere, habría grieta. Y si hay grieta, habría algo del otro lado. Pero no puede haber un otro lado porque hay un único lado que es este, el nuestro. Un mundo con un solo lado, por extraño que parezca, ya que todos sabemos que si hay un lado, debería haber otro, por la definición misma de lo que es un lado. Pero como claro, no puede haber otro, entonces preferimos sostener quimeras extrañas como que el mundo solo tiene un lado. Es que si tuviera más de un lado no sería el mundo, el nuestro, ya que el mundo es mundo porque es uno y es todo. Pero el todo no puede tener lados, ya que si los tuviera no sería el todo, sino una parte, un fragmento, una diferencia. Y si hay diferencias hay lados, y si hay lados hay grietas, y si hay grietas hay conflicto. Pero el conflicto quebranta la totalidad, la hace estallar, la devuelve a su estado de ensoñación, la vuelve metáfora, la devuelve a su condición de metáfora. La ilusión de una totalidad cerrada sobre sí misma que no puede aceptar la grieta, el otro lado, la diferencia. Es que la diferencia es un resto, resta, interrumpe la expansión ilimitada de una totalidad en busca de su propia armonía. Y si hay armonía no hay conflicto, y si no hay conflicto no hay diferencia, y si no hay diferencia hay violencia. Hay violencia cuando una de las partes se totaliza, y se cree única, y se cree verdadera, y arroja a la falsedad todo lo que está del otro lado de la grieta, que como es falso, no existe. Si lo verdadero es el todo, lo que resta no es nada, o es resto, una sobra, nada. Y la nada tiene la forma de la carencia, de la ausencia, de la falta, está en falta, delinque. No está del otro lado, ya que de ser así sería algo, pero no es algo, sino nada, y por eso no puede estar del otro lado, ni puede haber otro lado, ni puede haber grieta. Del otro lado de la grieta no hay nada, una nada que cobra sentido en función de la totalidad que lo completa, lo nomina, lo hace ser. La carencia solo se explica negativamente como una ausencia que necesita completarse, o que la completen. ¿Quiénes son los grandes carentes de la historia? ¿Qué les falta? ¿Cuál es su falta? ¿A qué faltan? Unos carecen y otros tienen, y los que tienen son únicos, ya que la condición de la posesión es la totalidad. Es única la posesión aunque muchos posean, pero se posee o no se posee. Parece no haber una tercera opción. Así hay poseedores y desposeídos. Por eso no hay grieta, porque poseer o no poseer son formas de la posesión. Lo que seguro no puede haber son otras formas, y cuando algo no encaja en la forma se vuelve nada, se vuelve oscuro, primitivo, animal, se vuelve negro, femenino, locura, se vuelve extranjero, extraño, monstruoso, sin forma, necesitado de ser conformado, domesticado, administrado según las formas instituidas. De ahí que lo que no aplica, lo que no se deja conformar, informar, dar forma, resquebraja las categorías y se vuelve un monstruo. Pero no puede haber monstruos porque del otro lado de la grieta no hay nada, no debe haber nada. Los monstruos son ficciones, relatos, cuentos infantiles porque la monstruosidad es inadmisible. A los monstruos se los cura o se los sacrifica, pero no pueden ser algo. El ser no admite la anomalía porque del otro lado de la grieta no puede haber nada, y así el monstruo es sacrificado. Sacrificio viene de sagrado. Hay en el acto de sacrificio del monstruo una consagración. Nos consagramos. Su muerte consagra nuestra supervivencia, nuestra posesión. Dependemos de su disolución. Su muerte nos da vida, disuelve el conflicto. Es un acto de violencia que acaba con la violencia. Su muerte es justificada para no estar en peligro, ya que si hubiera grieta habría peligro, ya que si hubiera grieta habría un otro lado que pondría en cuestión nuestra totalidad. Pero si nosotros no somos la totalidad podríamos no ser nada. Y nosotros no solo somos algo, sino que siempre somos todo. Y somos los que estamos de este lado de una grieta que no existe. No puede existir, ya que del otro lado de la grieta no hay nada.
Yo creo que claramente este es un tema para trabajar extemporáneamente, ¿no? Sobre todo porque hay que salirse, me parece, de esa forma que tiene la actualidad, la coyuntura de exigirnos resoluciones inmediatas y de tratarlo tan en la claridad, ¿no? Tan bajo las luces de neón, por decirlo así, que de algún modo invisibilizamos sus sombras. Este es un caso típico donde la filosofía yo creo que puede ayudar mucho. No sé si a ayudar a pensarlo, digamos, con más certidumbre, sino lamento hasta decirles que creo que lo que hace la filosofía es quitarle claridad, ¿no? Porque yendo hacia esas sombras, hacia esos fundamentos que nos permiten pensar el tema de la grieta desde otra perspectiva, me parece que, o sea, no ayudan, obviamente, a tomar partido, que es una de las formas de la grieta, sobre el tema en la actualidad vigente, pero por ahí sí sirven para entender por qué tiene tanto apego, por qué gusta el tema. Hay algo perverso ahí, ¿no? Del índole del goce, que es que en algún punto esa grieta genera un tipo de adhesión, un tipo de comportamiento medio adictivo. A todo el mundo le gusta estar de un lado o del otro, ¿no? Y definir bien quiénes son los amigos y los enemigos, los buenos y los malos. Es como que te afirmás rápidamente en uno de los polos y salís a delimitar contra quién. Me acuerdo cuando empecé a estudiar filosofía que estaba en mi etapa marxista-trotskista y veía del otro lado a todos. Todos eran enemigos y todo lo que se hacía era contra alguien, ¿no? Estudiaba con una amigaza que ahora hace 25 años se fue a vivir al Lago Puelo, Betina Rosarosa, divina, que me reencontré hace poco, y me acuerdo que estábamos estudiando Husserl, la fenomenología husserliana, que si hay un lugar donde no hay guerra, ni combate, ni enfrentamientos, en la fenomenología husserliana, que es otro palo, no puedo decir desde Marx o desde Foucault. Y me acuerdo que yo le decía, ¿sabes qué pasa? Es que no entiendo Husserl porque no entiendo contra quién se pelea, ¿no? Y Betina me acuerdo que me decía, el día que entiendas que hay gente que no está embanderado en una pelea, vas a abrir un poco tu mente. Y hubo un poco de eso, ¿no? Porque uno está como acostumbrado a pensar siempre en términos binarios. Y eso es la grieta. Ahora, ¿por qué seduce tanto lo binario? Porque lo binario asegura, o sea, ordena, tranquiliza. Tiene eso farmacológico que siempre se lo añadimos o con lo que caracterizamos este tipo de actitudes. O sea, el binarismo, digamos, por sobre todas las cosas, aunque plantea una situación de enfrentamiento permanente, delimita quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y esto es clave, digo, en la grieta uno está con los suyos, que son los buenos. Hay una asociación directa entre lo propio y la moral. La moral siempre es la de uno. La del otro no es una moral diferente, es una amoralidad. O sea, para decirlo nietzscheanamente, la diferencia entre los buenos y los malos es que los buenos somos siempre nosotros. Nada más. Ahí es donde se marca una diferencia. Entonces tenés que diferenciarte de los malos porque si no, no podés juntarte con los buenos, que son los tuyos. Porque si fuera solamente una diferenciación así, digamos, no sé, formal, no hay ningún valor que delimite por qué, digamos, los propios son mejores a los otros. ¿En qué somos mejores? Esa mejora tiene que estar avalada por cierta moralidad, hay que justificarla, hay que inventar esa metáfora, tal vez una de las más dañinas de la historia, que es la metáfora del bien, de este tipo de bien que siempre termina siendo como garante de lo que uno hace. Cómplice, les diría. La ética tradicional ha sido cómplice de los peores exterminios, sujeciones y discriminaciones de la historia, porque se han hecho en nombre del bien. Se ha hecho mucho más mal en nombre del bien, en nombre del amor, en nombre de la verdad y en nombre del Dios que en nombre del mal. Cuando te pones a pensar ese tipo de estructuras. Entonces, es interesante definir en primer lugar cómo la grieta lo que termina generando en primera instancia es una tranquilidad de espíritu. ¿Para quién? Para los que están de ambos lados, ¿no? Y esa es la otra consecuencia que a uno no le gusta.
que es que en realidad sentirte de un lado o del otro de la grieta te genera la sensación de estabilidad. La grieta estabiliza. Está buenísimo, ¿no? Piensen en lo que sea, uno, no sé, desde el fútbol hasta el cine, hasta cuando uno dice, no sé, me gusta Woody Allen, y otro te dice es una basofia, y ya se arma como una dicotomía, ¿no? Hasta la comida, o sea, ahora María me va a traer, hay tweets, ¿no? Sobre el tema, pero son como grietas permanentes que aparecen en todos lados y ayudan a esta delimitación que hasta en los lugares más graciosos o más superficiales, si quieren más banales, no dejan de repetir este esquema. Repito, un esquema de aseguramiento propio. ¿Por qué? Porque si no hay que aceptar que uno posee en sí mismo aquello que discrimina del otro. O sea que en definitiva, si te salís del dispositivo de la grieta, entonces el otro, el malo, el enemigo, tal vez está dentro tuyo. Compartís algo. Se contaminan los extremos. Empezás a descubrir que todo lo que le cuestionás al otro de autoritario, vos también lo tenés. Pero claro, tu autoritarismo vale porque va en contra del autoritarismo del otro. Es un autoritarismo para terminar con el autoritarismo. Siempre el esquema de la grieta es así. O sea, el otro siempre miente, y cuando vos mentís, en realidad no es mentira, sino que es una mentira que se justifica para que el otro deje de mentir. O sea, la grieta claramente anula al otro, pero por sobre todas las cosas genera un autoengaño propio, que es que el que está del lado de acá tiene todo justificado. Esto es donde me parece, digamos, que más se nota esta diferencia. Pero hay algo más. Hay un impulso en la grieta de negar al otro lado. Diríamos que hay dos tipos de grietas. La grieta que acepta al otro como adversario y la grieta que directamente entiende al otro como un otro que debe disolverse. En este segundo caso, no se admite al otro como adversario, sino que directamente se lo deflaciona, se le cuestiona cualquiera de sus fundamentos o de sus actitudes. Digo, si esto fuese una discusión democrática, entonces, ¿qué genera la grieta? Poner al otro no como alguien que como vos puede tener una idea sobre las cosas, sino que directamente le cuestionás al otro su incapacidad de entrar al juego democrático. Y entonces es como que directamente deslegitimás la voz del otro. Por ejemplo, ¿cómo la deslegitimás? Un caso muy típico es, digamos, en el juego democrático todos participamos, pero hay algunos que participan, pero que no son democráticos, sino que utilizan a la democracia para alcanzar el poder. Por ejemplo, escuchamos permanentemente, y trato de, por ahora, sacarle bandería, después vamos a meter la bandería, pero decir, fueron una banda de delincuentes que usaron al Estado para ganar plata, deslegitimando de esa manera una posición que es la del otro, que más allá de la existencia de actos de corrupción, la deslegitimación hace que se crea que 12 años de un gobierno y de un montón de gente que apoyó ese gobierno, se reduce únicamente a una situación mafiosa donde no solo se aprovechó la cuestión para acumulación propia mafiosa de dinero, sino que aparte se adormeció a una multitud que como tarada se plegaba a eso y que por lo tanto también son cómplices. Por ejemplo, decir el peronismo siempre es antidemocrático, entonces en lo que fuera no tiene derecho. Que, digamos, ese tipo de manifestación pone los límites que hay en cualquier convivencia democrática. Porque lo más difícil de la democracia es entender que el otro, al que intuitivamente te sale todo para denostarlo, sin embargo, ese otro, ¿sí?, aunque te perturbe, tiene la misma voz que tenés vos.
Y entonces, ¿cómo se puede dialogar con ese otro? Claro, cuando dialogás con alguien al que le negás la capacidad de voz, lo que tenés que asumir es que en realidad tu propia voz tiene en algún punto la del otro, y por eso te la sacás de encima. Y si aceptás que el otro puede tener voz, se te caen todos los argumentos. Digo, la clave de la grieta es la deslegitimación, dejarlo afuera del límite. Entonces, nada de lo que el otro diga va a tener lugar porque el otro no tiene derecho a ser un otro. Por eso queda del lado de afuera de la grieta. Del abismo, ¿no? Porque no hay que olvidar que la grieta no implica solamente la divisoria en dos. O sea, la grieta divide en dos, pero forja un abismo. ¿Quién está del otro lado de la grieta? ¿El que queda del otro lado de la tierra o el que se cae en el abismo? Porque son tres figuras. Los dos lados que ahora se dividen, pero lo que más me preocupa es ese abismo al que se arroja despiadadamente a aquel al que no se le otorga ningún tipo de entidad. Entonces, es interesante repensar desde ese lugar la grieta. Cuando, por ejemplo, se acusa desde ciertos sectores peronistas a todo aquel que no es peronista de hacer política solo en pos de los intereses de las clases dominantes, se repite el mismo esquema. O sea, no puede ser que para un peronista el que no es peronista pero no se dio cuenta. ¿Vieron ese chiste tremendo? Donde directamente se le niega al otro la posibilidad de entidad. Eso es negarlo. O sea, la negación siempre comienza como negación en el otro y termina siendo una negación de uno mismo. Entonces me parece fundamental salirse de estos esquemas. Por ejemplo, déjenme que vaya por otro lado un minuto. En el fútbol pasa algo parecido. Obviamente, en los clásicos futbolísticos ni hablar. Al otro directamente no hay manera de que un hincha de Boca diga, no, River ganó bien. No existe. Porque está negado como, digamos, ni siquiera, o en la música, ¿no? Alguien que, la música es tremendo, es peor que en la política, ¿no? Eso no es, porque directamente que te dicen, eso no es música. Che, ¿te gusta la cumbia villera? Eso no es música. Son tipos gritando como locos, hordas primitivas gritando entre sí, y después, bueno, algún productor que le puso marketing y empezó a vender discos. Entonces esa negación del otro, en este caso, como una música que no tiene ni la entidad, porque vos podés decir, mirá, esa música no me gusta. Claro, pero le das entidad de música, y ¿sabes qué? Cuando decís no me gusta es porque la escuchaste y algo te provocó. Te provocó aunque sea rechazo, pero te provocó. Entonces ya la tenés adentro. Y de algún modo mina ahí. Como Despacito, ¿no? Que la tenemos todos hasta Despacito en el orto. La tenemos, orto, saben ustedes que en griego significa recto, o sea, la tenemos en la recta, en el recto camino que conduce hacia la nada. Dice nada. ¿Qué más quiero decir? Una última cosa, y vamos a escuchar unos audios que nos preparó Mariana tremendos. Una última cosa, nada, vamos con los audios y vamos introduciendo en todo caso estas últimas anotaciones que traigo para pensar la grieta desde otro lugar. ¿Cómo se sale de la grieta? Déjenme que sí diga esto. ¿Cómo se sale de la grieta? Yo creo que se sale debilitando la idea de que uno es siempre el mismo y que acudir a su mismidad, o sea, pensar la identidad como repetición de lo mismo, supone un valor superior a aquel que permanentemente se deja contaminar por el otro. Eso no significa no tener postura. Yo tomo postura. Todo el tiempo, todos tomamos posturas. Ahora, las posturas no pueden ser definitivas. Que no sean definitivas no significa que de la noche a la mañana voy cambiando de postura como algunos o algunas ministras que pasaron por todos los partidos políticos existentes. Porque además les digo algo, el que pasa por todos los partidos políticos existentes, para mí, parece como que cambió mucho, pero en realidad no cambió nada. Porque lo que nunca hizo fue romper con la política tradicional y hacer política en serio, ¿no? En la calle, en el barrio, en la
escuela, en la casa, en los lugares donde se juega la política. No como diputado, ministro, no sé qué poronga, que todo el mundo, y termina todo dentro de un mismo dispositivo ahí, ¿no? Digo, el pelearse incluso con eso habla de una manera distinta de relacionarse con lo político. ¿Cómo se sale debilitando esos lugares fijos? Decía, uno toma postura, pero esa postura la deja abierta en algún punto para mejorarla, para repensarla. Es muy probable que nadie pase de A a no A. Pero otra cosa es creer que A es lo único y que no A es no, que no hay nada. O sea, si hay democracia no puede haber verdad. La democracia significa que tu posición es una posición más, y que te copa, y que te junta con gente como vos, que se copan con ciertas lecturas, cierta sensibilidad, ciertos dolores, te junta más con el otro los mismos padecimientos que las mismas alegrías en todo caso, pero hay un rejunte, no porque sea verdadero lo que te junta, sino porque es lo que te junta. Y a otros le junta otras cosas. Habrá un límite seguro, el límite es cuando del otro lado que sea, creen que la única manera de sostenerse es exterminando a los otros. El límite es ese, la violencia. Pero no el conflicto. O sea, una democracia sin conflicto no es democracia. ¿Cómo no va a haber conflicto? ¿Cómo no va a haber grietas por todos lados necesarias? Obviamente, digamos, somos conflicto de diferencias. Antes que nada somos conflicto. Yo creo que, ¿saben cuál es el mejor ejemplo? Mira, ¿a dónde me voy, Mariana? El mejor ejemplo es la pareja. Una comunidad política, la primera, ¿no? ¿Viste que con tu pareja, o sea, llegás a cierto grado de discusión grave, donde no tolerás cosas que el otro piensa, no tolerás costumbres del otro, no tolerás hasta, digamos, no, me voy a la mierda si sigo hablando, pero, digamos, no tolerás. Pero cosas fuertes del otro no tolerás. Y sin embargo convivís. Y sin embargo, digamos, negociás. Y no te gusta, no sé, la música o alguna práctica, y le decís, bueno, hacela cuando no esté. Y de repente un día llegás y te quedás y ves qué onda. Digo, pero cuando vos tenés la voluntad de querer sostener una pareja, aunque el otro sea tan diferente a vos, llegás a situaciones, en parte a acuerdos, en parte a conflictos que se van así como, digamos, se van desplegando en el día a día, en el año a año. Y eso, digamos, un conflicto de base no tira abajo la pareja. Habría que ver por qué las parejas finalmente se disuelven. Pero no creo que sea por la vocación de convivir con la diferencia. Esa voluntad de convivir con la diferencia del otro que ponemos en la pareja, miren si la pondríamos en la política. Y ahí te das cuenta que por algo no se la ponemos, basta, este verbo me tiene podrido, que por algo no está puesta, lo mismo, bueno, pero que por algo no está puesta esa vocación en la política. ¿Saben por qué? Para mí, porque no hay un verdadero conflicto ahí. Porque ahí no se juegan los conflictos reales, los conflictos auténticos. Porque en algún punto hay una crisis de la política tradicional, una crisis de representación de esa política, digamos, porque no se ponen en juego ahí las diferencias, porque en el fondo hay una serialización de lo que es la política, hay una normalización de lo que es la política tradicional, que me parece que esquiva el verdadero conflicto originario. Pero bueno, vamos a escuchar algunos audios que nos preparó Mariana y pensamos juntos algunos protagonistas argentinos que vienen desde la política y el periodismo hablando de la grieta. Empezamos, bueno, con aquella a quien directamente la mitad del país acusa de haber iniciado la grieta. Es increíble que se crea que la grieta se inició ni siquiera con el kirchnerismo, sino con el cristinismo. Directamente se acusa a Cristina de haber creado la grieta. La escuchamos a Cristina en este discurso en un local de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Durante mucho tiempo se trabajó en el lenguaje y en la subjetividad de los argentinos, diciendo que nosotros, especialmente
quien le tocaba ser presidenta de la Nación, había creado una brecha. La brecha consistía básicamente en exponer los pensamientos, la idea, el proyecto de país en el que uno piensa, en el modelo de sociedad que uno quiere, una sociedad igualitaria, equitativa, solidaria, en donde no solamente nos ocupemos de lo que nos pasa o de nuestras cosas, sino también de los demás, y que, bueno, era expuesta por distintos compañeros y muchas veces vehementemente, del otro lado se nos contestaba también vehementemente, y se puso en la cabeza de la sociedad y de muchos argentinos que la brecha era eso, que se pensara diferente, que se discutiera y se debatiera. Esto era la brecha. Vos no eras kirchnerista, eras antikirchnerista, no eras peronista, eras antiperonista. La brecha era esa. Era una brecha que se la metieron a mucha gente en la cabeza como que estaba malo discutir, que no tenía que haber conflicto, que estaba malo el debate y la discusión política, que, bueno, que teníamos que pensar todo lo mismo, cuando en realidad si uno se pone a pensar, una sociedad democrática, lo primero que tiene que tener para ser democrática es ser heterogénea. Muy interesante porque de algún modo pone en juego esto que estamos discutiendo acá, que es por dónde pasa una democracia política en términos de conflicto y de debate de ideas. A ver, muchas cosas. Por un lado, cuando la política se juega más en un debate de personalidades, pierde lo más rico que tiene, lo más originario, que es el debate de modelos. Pero hace rato que se ha espectacularizado la política tradicional y se discuten personas. Esto por un lado, ¿no? Entonces, yo creo que si se discutiera más modelos de país, habría más posibilidad de esta grieta positiva, por llamarla así, de que realmente nada, discutamos qué es más importante que el Estado, dónde es más importante que el Estado invierta, o sea, que se discutan formas de relacionarse el país con el resto del mundo. No se discute eso, se discuten personas, trayectorias personales, representaciones personales. Viste que Cristina no habla de grieta, sino de brecha acá, ¿no? Hay un tema también ahí con la palabra, con la metáfora. María, deja de hablarle a Mariana, que tiene que estar concentrada. Andate allá, porfa. Perdón, pero no, me están acá desconcentrando a... la grieta en el programa de radio es por otro lado, lo que también aparece, digamos, me parece acá con el kirchnerismo, sobre todo con la última etapa, yo creo que hay una diferencia. Yo creo que claramente vivimos tiempos históricos, por lo menos desde que el país, desde que la nación se empezó a forjar a fines del siglo XIX, donde siempre hubo una grieta invisibilizada. O sea, siempre el país estuvo de algún modo gobernado, dirigido por ciertas clases, ciertas capas, por decir así, digamos, que no eran representativas de la totalidad de los argentinos. O sea, la Argentina dejó siempre afuera a una multitud, déjenme que use este término, de personas que no se veían representadas por diferentes cuestiones, donde se ponía mucho en juego el tema también de la procedencia, de las mixturas, de lo étnico, de lo económico, político, social. Hubo un movimiento en la Argentina que fue el peronismo, que, criticado o no, y en todo caso cuestionando o no la legitimidad y la eficiencia de su representación, salió a convertir al gran desclasado de la Argentina en un sujeto político. Y de alguna manera marcó un cambio. Cuando ese sujeto político, ese obrerismo argentino muy particular, que tiene un entrecruzamiento muy importante con hasta el origen cultural, porque no es lo mismo el obrero brasilero o el obrero uruguayo que el obrero argentino, que es el hijo de la mixtura, ¿no? Que la grieta acuña con el concepto tremendo de el negro, los negros, ¿no? El que queda del otro lado de la grieta. Fíjate que directamente decíamos en el texto antes, es el hijo de la carencia, pues hasta no tiene color. Entonces, cuando el peronismo representa ese sujeto político, o lo hace sujeto político, se arma un quilombo grande, porque entonces se evidencia que esa grieta siempre estuvo. ¿Qué es lo que al poder no le interesa nunca mostrar?
digamos, que es mostrar que está ejerciendo poder, o sea, desnaturalizar lo que se logra durante tantas décadas imponer como status quo, o sea, como un estado normal. Por eso yo creo que una cosa es como, digamos, los distintos peronismos, no todos, porque el menemismo es peronista, y fue para el otro lado, ¿sí? Incluso el tercer gobierno de Perón también, en algún sentido. Ahora, en este caso, me parece que acá se evidencia una grieta histórica. Cuando Cristina dice, se volvió a discutir, es razonable. Y generó entonces una reacción de parte de aquellos que se habían acostumbrado a no tener que discutir. Ahora, que el kirchnerismo, una vez en el poder, fue durísimo y negador muchas veces de este tipo de diálogo con el otro, es indiscutible. Y es uno de los grandes, esto que hablaba de las circularidades propias, es uno de sus grandes déficits, justificado por una lógica política que es que en representación de los sectores con menos poder, habilitar en todo caso esos diálogos era como inocularse lo que los iba a hacer implotar. Lo que quiera, pero evidentemente terminaron reproduciendo un esquema que es el esquema que siempre se cuestionó. Ni siquiera desde la estrategia más espuria, ¿no? Como decir, bueno, hagamos como qué. Está bien que eso se cae, ¿no? Uno lo ve ahora en el actual gobierno, su pretensión de pluralismo que no, digamos, que no, ojo, estamos viviendo un país democrático, digamos, hay un pluralismo básico, evidentemente, que rige y que es legal, pero, digamos, hubo en este gobierno una pretensión, por lo menos en las candidaturas, de sostener un republicanismo pluralista más radicalizado que no existe. Escuchemos entonces del otro lado de la grieta al actual presidente de la Nación haciendo una, digamos, defensa de lo que fue la marcha del 1 de abril, una marcha que para el gobierno, para los medios hegemónicos, fue como la marcha más importante de los últimos 50 años de la Argentina, la marcha del 1A, pero veamos qué dice Macri sobre esto, una famosa declaración. Qué emocionante lo que acaba de pasar en todo el país, qué lindo, que tantos creamos que tenemos un futuro por construir, que juntos vamos a generar las oportunidades de progreso para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, en base a decirnos la verdad, en base a poner cada día lo mejor de cada uno de nosotros. Y lo expresamos desde el corazón, espontáneamente, sin que haya habido colectivos, ni choripán, solamente decir sí se puede, y juntos. Felicitaciones. Y el lunes a empezar desde temprano a trabajar por esa Argentina que tiene un enorme futuro por delante. Bueno, ni colectivos ni choripán claramente es el título de uno de los bestsellers del año 2017, ¿no? Increíble título. Ahora, vieron todo lo que se relaciona, ¿no? Porque después dice, sin ni colectivos ni choripán, solamente decir sí se puede y juntos, felicitaciones. Y el lunes temprano a trabajar, claro, como diciendo, los que fueron en colectivos y por el choripán no trabajan, ¿no? Ahora, si vos decís, por un lado, y en la misma oración, ¿no? Que esta marcha fue una marcha espontánea, vamos a hacer toda una deconstrucción de la idea de espontaneidad, de esa convicción que el liberalismo cree de que la gente elige por sí misma, ¿no? Es increíble. Elige por sí misma cuando conviene a los resultados del liberalismo, cuando no, está manipulada, ¿no? Porque uno no elige subirse al colectivo o comerse un choripán, ¿no? Pero más allá de eso me parece interesante este juego de palabras porque, digamos, de alguna manera en la misma oración dice, esta marcha no estuvo condicionada, no ha habido ni colectivos ni choripán, y ahí marca una grieta. Dice, en cambio, la marcha ¿de qué? ¿Qué había habido? ¿Qué marchas había habido? Esto fue el 1 de abril, la del 24 de marzo, la marcha de los docentes, que fue una semana antes,
la marcha de la CGT que estaba por hacerse, o sea que claramente marca la cancha entre los que están adentro y los que están afuera. Y después dice, increíblemente, puede decir no a los choripaneros y no a los colectivos, dice solamente decir sí se puede y juntos. ¿Cómo mierda vas a hacerlo juntos y acabas de dejar a medio país afuera? O sea, juntos significa desingularizate, deja de lado tu ropa, deja de lado tus costumbres, deja de lado tus ideas y avenite a un pensamiento común. O sea, en nombre del pensamiento común, en nombre de la suturación de la grieta, lo que se exige es que el otro deje de ser un otro. Porque, digamos, lo común significa convivir con la diferencia y con el conflicto. O sea, hay que aprender a convivir en conflicto. El conflicto no es algo a resolver nada más. No es una situación de mierda que hay que resolver. Lo que es una situación de mierda es cuando en nombre de la resolución y de la reconciliación y de la paz, ¿sí?, lo que se hace es disolver la otredad del otro. Esto me parece como más grave, ¿no? Pero bueno, una cosa más. Tampoco está bueno el filochoripanismo, porque con la frase ni colectivos ni choripanes surgieron un montón diciendo nosotros somos los del choripán, y entonces es como que te sentís cómodo en esa esa discriminación, ¿no? En esa distinción. Ganás en identidad, gana en identidad el antichoripanero y gana en identidad el filo, no digo pro para no confundir, pero el pro choripán. Todo el mundo está contento, el que come el choripán y el que odia el choripán. Ahora, de lo que se trata, en ese caso, lo que se trata es de sostener la grieta y sostener ese conflicto. Y de los dos lados postulan que están en contra de la grieta, y la única manera que tienen de resolver la grieta es que el otro deje de comer choripán o que coma choripán, ¿no? Así no se convive con el otro. Convivir con el otro es con choripán y sin choripán, ambas posturas juntas. ¿Qué hacemos? Y bueno, hay forma, se divide el choripán, se le pone menos chimichurri, se lo cocina mejor, se hace medio choripán y medio no sé qué palta, algo así, para los vegetarianos. Aparte están dejando, ven que siempre hay un otro que queda afuera, o sea, a favor del choripán, fuera del choripán, y qué pasa con los que comen otra cosa. Vamos a escuchar el audio 5. Vamos a escuchar un análisis, dos análisis, quiero escuchar primero el 5. Es muy interesante el programa de María O'Donnell, ¿no? Mariana sacó mucho de ahí, 50 minutos en la señal del grupo La Nación Más, y hay dos reportajes. El primero con Pablo Semán, que búsquenlo, googleenlo a Pablo Semán, ha escrito cosas maravillosas sobre la actual situación política argentina. Lo escuchamos. Es un momento, como muchos otros, de grandes diferencias políticas acerca de proyectos económicos y sociales, y tienden a reducirse esas diferencias en términos morales. No se puede reducir al otro a su peor frase. Y permanentemente lo que se está haciendo es eso, es reducir al otro a su peor frase. El que es diferente de mí es un animal, es un inhumano, y digamos, la polarización no es solo polarización, sino que es deshumanización del enemigo político. Eso es tremendo. Si yo fuera dirigente peronista, estaría contento con lo que dijo Macri en el siguiente sentido. Está nombrando a todos los disidentes como partidarios míos. Bueno, muy interesante, ¿no? Este lugar que Pablo Semán muy inteligentemente concibe como lugar de directamente negación del otro, negación del enemigo político, ¿no? Y acá hay que diferenciar, por ahí está bueno volver a Carl Schmitt, cuando Schmitt diferenciaba entre un enemigo público y un enemigo privado o personal, ¿no? Carl Schmitt, que por ahí algunos hayan oído hablar, entre otras famosas ideas, tiene una que lo hizo más famoso, que es que toda la política se construye en realidad en el juego amigo-enemigo. Entonces, que en la política lo primero que tenés que delimitar es la grieta.
Digo, Schmitt es casi uno de los primeros que pensó la grieta, pero la pensó, digo, positivamente, como que se vuelve necesaria la existencia de un enemigo para que uno pueda, de algún modo, sostenerse en su lugar. Pero lo que decía Schmitt es que, ojo, que hay dos tipos de enemistades, porque no dos tipos de enemistades, como que el enemigo es siempre un enemigo público. Ponele, para el peronista, el enemigo es el gorila. Ahora, gorila es un significante que nuclea gente, voces, textos varios. Pero después te vas a comer el domingo con tu tío Carlos. Y tu tío Carlos es gorila. Pero a vos te chupa un huevo, porque estás con tu tío Carlos viendo fútbol o cagándote de risa. Porque la enemistad no llega a ese lugar. Vos, el enemigo público para River es Boca, pero todo el mundo tiene amigos bosteros. Y mi amigo bostero, parece mi amigo judío, mi amigo gay. Los amigos bosteros, convivís con ellos con total indistinción, porque la caracterización de es bostero, es gorila, es peronista, es una caracterización simbólica. Uno la necesita para construir su identidad. Entonces vos como peronista estás en contra de el gorila, vos como de izquierda estás en contra de la patronal o del burgués. Pero estamos todos juntos, no lo digo mal, quiero decir que en algún punto en la vida cotidiana, esas personas de carne y hueso exceden esa terminología, que es una terminología que más bien uno utiliza para sentenciar al otro. ¿Para qué? Para afirmarse uno mismo en su lugar. Escuchamos a... no, quiero escuchar lo que lo pase acá, a Fernando Iglesias, para que después no me digan que solo paso a los que me siento más cercano, que hace un análisis muy interesante también desde su lugar en el mismo programa de María O'Donnell, Fernando Iglesias. Lo que se vio en estas marchas es que ese lugar no existe. Para empezar, mañana vamos a un paro, sí, en donde hubo una movilización convocada por la CGT, la anterior, sí, ¿no? Pero convocada por la CGT, de las cuales 2 de los 3 miembros son masistas, en la cual el Frente para la Victoria, en la mejor tradición peronista, sí, disputó el palco con violencia y le sacó el paro. Y ahí están los masistas en el paro con los kirchneristas. Hablando de tradiciones. ¿Cuál ancha venía del medio? Está muy claro, hay dos países. Un segundo, pues hablemos... Uno es el de la marcha, sí, de la marcha del sábado, y otro es es el de Baradel. Es el de Baradel, es el de una marcha convocada por la unidad de los argentinos a favor de los derechos humanos que termina reivindicando el terrorismo, llevando un helicóptero, diciendo que no son democráticos. Es el de los piquetes. A ver, ¿cómo ordena, no? ¿Cómo ordena la grieta? Porque entonces todo lo que excede la posición de uno lo podés de algún modo meter, y esto es lo interesante, hay argumentos para meterlo en la misma bolsa. Porque argumentos siempre vas a encontrar. Fernando Iglesias es un gran argumentador. Y está muy claro de forma de ejercer el pensamiento que le hace cualquiera que quiera sostener una realidad bipolar. La realidad bipolar se sostiene más fácil que las otras, porque las otras hay que empezar a encontrarle la vuelta sobre las contradicciones, los contrastes, bueno, un poco y un poco, ¿viste? Esas lecturas que no garpan ni en la política, ni en la televisión, ni en ningún lado. En cambio, acá, digo, todo el que no es macrista queda del otro lado, son todos peronistas, los peronistas en el fondo son todos iguales, y entonces esa diferenciación, que al interior de la historia del peronismo, esa diferenciación es más importante que la diferenciación entre peronista y no peronista, pero sin embargo, para el que lo ve desde afuera, le cuaja mucho más ordenar de ese modo, y se ordena bien. Esto es lo interesante, bien para él. Como se ordena bien para alguien en una posición ultraperonista pensar que todo el que no es peronista está en contra del pueblo. Y entonces ya está, digamos, tranquilo estás en el lugar. Ahora se logra así un país democrático en este sentido deconstructivo de la democracia como, no como panacea o paraíso, sino al revés, como lugar donde se ejerza la posibilidad del conflicto con el otro. Escuchemos, quiero escuchar a Grimson, a Alejandro Grimson, que hace el audio número 6. Lauri, nos pasás también con María O'Donnell.
que hay una belicosidad en el debate político y un grado de estigmatización muy fuerte y muy riesgoso para la convivencia democrática. Yo creo que la Argentina necesita hoy que, digamos, las personas que más adoran y más practican la belicosidad verbal y el discurso de guerra bajen un cambio para ver si podemos discutir cuáles son los modelos de país en los que creemos y en los que por los que luchamos. ¿Por qué alguien piensa que yo adhiero a un modelo que fracasó? Yo no adhiero a un modelo que fracasó. Yo estoy convencido que las políticas neoliberales de ajuste del déficit fiscal, que no ajustan nunca el déficit fiscal porque lo que hacen es achicar la economía, etcétera, son las que fracasaron 25.000 veces en la Argentina. Leo a Aldo Ferrer y veo ese fracaso en 20 episodios. Entonces, me gustaría discutir sobre eso, sin estigmatizaciones. Imposible, Alejandro, porque lo que se genera es eso, ¿no? La estigmatización. O sea, lamentablemente, y yo acá coincido en un 100% con Grimson, digamos, estar en contra de no significa estar a favor de, pero así se construye la grieta. Entonces, y todos ganan ahí, menos el que está tratando como de pensarse a sí mismo por fuera de esas etiquetas, ¿no? Escuchemos ya así como en ciertas exacerbaciones a Babi Echecopar, audio número 7 extraído de un informe de TVR, pone acá Mariana, a ver, ¿lo escuchamos? Y a Mauricio lo apoyo, porque somos antikirchneristas, yo también. Pero ya no lo apoyo más, ya se terminó, hermano, ya está, ya un año me cagaste la vida, basta. Si no saben gobernar, vuelvan al country, al club privado, no hable de pobreza, no hable de hambre. Es genial porque en una misma oración en 16 segundos primero dijo somos antikirchneristas y en menos de 10 segundos se volvió antimacrista. O sea, es grieta por todos lados. O sea, la grieta de un lado, la grieta del otro. Lo que hay que decir es que es un gran grietista, ¿no? Porque es genial, digamos, las posiciones, no importan los contenidos, importa la radicalización del contenido. Escuchemos a Felipe Solá, audio 10, porque me quiero meter un poco con la actualidad, con la coyuntura y de qué manera hoy se está diciendo mucho esto de que en octubre acá en la Argentina hay elecciones legislativas y que a todo el mundo le conviene la grieta y le conviene al actual gobierno, que no puede mostrar grandes resultados económicos y políticos, seguir peleándose con el gobierno anterior, a muchos representantes políticos del gobierno anterior, hay que ver también cómo terminan de posicionarse, pero escuchemos a Felipe Solá, que es un dirigente que en principio no está ni de un lado ni del otro, pero a ver qué dice. ¿Cree que el gobierno fomenta deliberadamente la grieta para polarizar estas elecciones? Sí, en este momento sí. En este momento el gobierno quiere comparar el pasado con el futuro. El pasado sería el kirchnerismo, el pasado sería una denuncia de corrupción, la sospecha de sobredebido, ¿no es cierto? El pasado sería tantas cosas más, y el futuro serían ellos. ¿Por qué sería el futuro? Nadie sabe, porque no hay presente claro, y lo que se quiere es no hablar del presente. Qué loco, con Felipe Solá todos vamos y venimos también. Lo queremos, no lo queremos. Bueno, muy buena la selección, Mariana. Dejo afuera toda la discusión. Mariana hizo una discusión, pero la traemos para una próxima encuentro, que fue toda la discusión que hubo en un Martín Fierro entre La Nata, Siete Case, Pablo Echarri, cómo se extrapoló la grieta a los actores. Y quiero escuchar a Alejandro Dolina, que acá pone Mariana que Clarín publica una nota sobre Dolina que supuestamente le hacía recomendaciones a Jorge La Nata, pero en realidad Dolina le estaba hablando a Jorge Dorio, por entonces conductor de 678. A partir de esta confusión, Dolina hace catarsis en su programa La venganza será terrible. ¿Lo escuchamos? Los términos del juego son tan soeces que yo no quiero participar. Y yo soy tan poco dotado para ese juego que no debo participar. Así que atájeme, pégueme la trompada. Si alguna vez le contesto otra vez a algún oyente que me pregunte cómo está la situación del país, qué sé yo, flaco. Pregúntele a La Nata. Y si no, pregúntele a los de 678. Y cada uno le va a decir lo que quiere. Y a nadie le va a interesar lo que diga yo ni los argumentos que yo tenga, porque los argumentos no le interesan a nadie. Cada cual tiene
su posición tomada, y están esperando nada más que uno diga algo para odiarlo. Bueno, no voy a decir nada, si quieren ódienme sin decir nada, pero yo no les voy a dar material para que polemicen conmigo porque no tengo ganas. Yo creo que es una gran síntesis, ¿no?, de lo que tratamos de mostrar como el fenómeno de la grieta, que no es argentino, que es internacional, que pasa en todos lados. En Colombia pasa, pero con otra lectura, en Francia pasa, en Uruguay pasa, en todos lados pasa. Ahora, me parece una gran síntesis que es, y vuelvo al ejemplo de la pareja, ¿no? ¿Viste cuando con la pareja te empezás a pelear y ya no importa por qué, sino que es la pelea, que hay que sostenerla y ganarla? Con la grieta pasa algo parecido, no importa. Dolina lo dice tan llanamente, ¿no?, pero tan contundente. Porque los argumentos hoy no le interesan a nadie, cada cual tiene su posición tomada y están esperando que uno diga algo para odiarlo. O sea, hay un dispositivo previo que funciona, preguionado, ¿no? Como en Intratables, está preguionado, las posturas de todos. Está el K, está el anti-K, está el conservador, está el abierto, está preguionado el formato. Y después no importa lo que discutas, no importa lo que sientas, lo que importa es ser parte de ese dispositivo previo, porque la grieta garpa, le garpa a los que están de los dos lados y le garpa al que la sostiene. Por ahí lo que nos queda es pensar quién la sostiene o qué la sostiene. ¿Qué parte nuestra también, sí? ¿Qué parte nuestra sostiene la grieta? Nos vamos a la pausa escuchando a Ilia Kuriaki con Tregua, pero antes de Ilia Kuriaki, así lo pegan. Qué lindo Tregua, gran canción de los Ilia Kuriaki, pero antes vamos a escuchar, obviamente, para cerrar, a nuestro filósofo de cabecera, Capusotto Garolfa. Es un caca, como Quique Kelblum, cacas como Conkenon y Colca Carni. ¡Juan Carlos Caglieto, cacas! Acá no nos metemos con política, mi amor, gorila apoyador de la OPU y de la Corpo, con tu compu este finde comiendo una mila con una musa. Las chiquiques van a pelearse, ja, 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 ja. ¡Qué intolerantes! Apuesten al diálogo.